Y la pantalla se ve la presentación fluida, así que podemos comenzar. Perfecto. Vamos, hecho. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar acá. Les habla Raúl Castellasi, gerente de canales para Pure Storage, aquí en una región que llamamos Multicountry, que es básicamente América Latina sin Brasil y sin México. Y estoy basado aquí en Chile. La presentación que les preparamos hoy está básicamente apuntada a un modelo efectivo y eficiente de llevar a IT adelante, que este modelo es híbrido y la continuación de este modelo es el de multicloud. Cuando visitamos a todos nuestros clientes y hablamos con la industria o con los responsables de llevar adelante tecnología, una de las principales variables que encontramos o necesidades es de correr IT y nuestras aplicaciones de una manera efectiva, involucrando no solamente el cloud público, sino otras nubes. Entonces, lo que vemos es que dependiendo del tipo de aplicación que uno tiene o el desarrollo de esa aplicación específica, puede usar o un cloud para una aplicación, otro cloud para otro tipo de aplicación y armar una nube híbrida conectando y unificando todas estas nubes. Entonces, el foco de hoy, desde la perspectiva de una empresa de almacenamiento, va a ser este modelo de llevar adelante TI. Si tienen alguna pregunta, al final vamos a dejar algunos minutos para que tengamos este espacio. Si no, durante la presentación, creo durante el chat, ahí pueden hacer preguntas y les pido al resto del team de Avalora que si no veo la pregunta, que me avisen para poder atenderla. Así que bien, Sí, bueno. yo estoy aquí pendiente, Raúl, y nada, lo dicho, siempre lo presenta Josefina esa parte. Tenéis dos opciones, o bien levantar la mano y una manita que aparece para poder dar el paso Claro, al final de la presentación, y si no, también escribirla por chat, exactamente. Así que yo eso, estoy perfecto. pendiente, Raúl. Vale, Gracias. listo. Gracias, vamos en equipo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Lo primero que les quiero contar es, estamos viendo una época en donde la información es el activo más importante que tienen las compañías. Entonces, todo se construye alrededor de la información. Piensen qué no podrían hacer o qué podrían hacer con la información y sin la información. Entonces, este es un activo muy, pero muy importante y sobre todo por cómo están evolucionando las tecnologías de TI, que es básicamente para procesar la información. Cada vez vemos que la importancia y la relevancia de la data, debido a que las empresas basan todas sus decisiones corporativas o para tener una ventaja competitiva respecto del resto de los players o competidores del mercado, está siempre basada en información. Entonces, lo que vemos es que el 80% de la información fue creada en los últimos 2 años. Toda esta información fue creada mayoritariamente por máquinas y no por humanos. También lo que vemos es que los data centers se están descentralizando. O sea, pasamos de un modelo on-premise donde yo corría toda mi infraestructura, todas mis aplicaciones dentro de mi data center. Luego unificamos con un cloud o un service provider público y ahora se está comenzando a descentralizar. Entonces lo que vemos es que TI generalmente es un péndulo que va de un lado para otro. Venimos de la época del mainframe, luego se descentralizó con terminales BOBAs, pasamos al modelo de Internet con servidores web, después se centralizó, después se descentralizó y ahora se vuelve a descentralizar. Entonces vean a TI como un péndulo que va de un lado hacia otro, no es algo completamente absoluto. Entonces lo que vemos es que las compañías cada vez más, imagínense una compañía con alcance nacional y que tiene oficinas remotas u oficinas en diferentes países. Claramente la opción no es consolidar todo dentro de un único data center por diferentes cuestiones. Entre ellas es la capacidad de cómputo, la saturación de los vínculos de comunicaciones. Entonces eso hace que se arme este modelo híbrido, no de cloud híbrido, sino modelo de core y edge, donde yo tengo en un data center parte de mis aplicaciones y en el edge o en el borde tengo otro set de aplicaciones donde ahí mismo en ese borde hago analítica. Esto también está muy driveado, el crecimiento de la data por Internet de las cosas. Hoy cada vez más vemos cómo eh, se bajan los costos de fabricación de componentes como un procesador, como una memoria, como una placa. Entonces vemos más componentes inteligentes. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo un pequeño robot que se encarga de hacer la limpieza del piso, tengo un anillo para monitorear cómo duermo, de qué manera. Entonces, todos estos dispositivos generan muchísima información, mucha, pero mucha información de manera diaria. Entonces, la decisión es, ok, yo proceso y analizo toda esta información en mi data center principal o unificado o hago algo de procesamiento en el borde. La respuesta es hacer un modelo híbrido, porque ahí tengo que decidir, ok, pongo tecnología de procesamiento de datos en el dispositivo
o hago analítica de toda esa información en el borde o lo hago en mi data center. Entonces son todas decisiones que vemos que cómo las compañías se van adaptando. Luego, otra característica muy, pero muy importante que vemos es que el acceso a la información tiene que ser en real time, en tiempo real. Imagínense ustedes van a comprar algún tipo de dispositivo, de tecnología o cualquier tipo de bien o servicio en alguna plataforma en línea y esa plataforma demora en refrescar, quieren comprar y genera un error. Se van automáticamente a otro lugar a comprar ese bien o servicio. Bueno, lo mismo ocurre en el ámbito corporativo. Yo quiero correr mis reportes de manera instantánea, quiero tener estos reportes constantemente para yo poder tomar una decisión basada en la información. Y también lo que vemos es todos los componentes de software incluyen un engine de inteligencia artificial, porque básicamente si nosotros como seres humanos hacemos constantemente tareas repetitivas, ¿por qué no automatizarlas? ¿Y por qué no tener un asistente digital o un asistente basado en técnicas como de inteligencia artificial para poder tomar una mejor decisión o que me ayude en la toma de decisiones? Entonces estas son 5 características que vemos en el mundo que hoy estamos viviendo o lo que se llama la era de la información. Antes de continuar con el tópico del día, déjenme contarles en 2 slides solamente quiénes somos. Y lo primero que tienen que saber es el mensaje con el cual salimos al mercado es con el de entregar una experiencia de datos moderna. Creemos que todavía muchos fabricantes están arrastrando tecnología legacy y por todas estas características que conversamos antes, la experiencia de datos tiene que ser radicalmente diferente. Y tomando esta base fue que diseñamos nuestra plataforma de almacenamiento. Entonces, hoy Pure Storage es una compañía que nació a mediados del 2009. Es una compañía que, recuerden, en esa época ustedes y yo seguramente estábamos utilizando iPhone de segunda generación, como para que tengan una idea en la época en la que estábamos. Y en esa época recién estaban comenzando a aparecer los discos de estado sólido, pero muy tímidamente en la industria, no se conocía, no se hablaba. Bueno, en esa época los fundadores, la compañía decidió llevar la experiencia de All Flash a todo el data center, algo completamente radical en aquella época. Imagínense, recién estaban comenzando los discos de estado sólido en el mundo enterprise, bueno, y los fundadores decidieron llevar Flash a todo el data center, a todas las aplicaciones para que todo el data center tenga el beneficio del almacenamiento All Flash. Entonces, en lo que respecta a revenue, el año pasado tuvimos una facturación récord de 1.64 billones de dólares. Venimos creciendo a doble dígito, 21% año contra año. Eso habla muy bien de cómo el mercado recibe nuestra tecnología. Tenemos una base instalada de 7.800 clientes y más, de los cuales 1.700 fueron firmados el año pasado. En lo que respecta al liderazgo, me imagino que conocen Gartner. Gartner es una consultora que se encarga de estudiar el mercado, la industria, y tiene diferentes reportes o estudios. Uno de ellos es el cuadrante o los cuadrantes mágicos de Gartner, en donde sitúan a los diferentes players de la industria, en este caso almacenamiento, en un esquema que se mide en cuadrantes. Si estás en el cuadrante superior hacia la derecha, significa que sos un líder, estás liderando la industria en ese sentido. Bueno, Pure Storage, desde hace 6 años consecutivos, a pesar de ser una empresa que tiene apenas 11 años en la industria y cotizando en bolsa 5 años, desde hace 6 años consecutivos que está liderando los cuadrantes mágicos de Gartner, como líder indiscutido. Y otra métrica muy importante que utilizamos es el Net Promoter Score, que es básicamente como un Customer Satisfaction. Esta es una métrica estándar de mercado al cual todos los fabricantes de tecnología consumer y del segmento Enterprise se adhieren. Y lo que vemos es que nuestra competencia tiene un promedio de 24 puntos y nosotros tenemos un score increíble de 82 puntos. Entonces, este liderazgo no solamente lo dicen los expertos de la industria, sino que también lo demuestran los clientes. Y acá lo que se mide es básicamente todo 360 alrededor de la compañía, es decir, cómo es la preventa, la postventa, la tecnología, o sea, todo lo que tenga contacto con el cliente, tenemos el score más alto de la industria. Y para que tengan otra métrica, otra comparación que me gusta hacer, Apple, por ejemplo, tiene un Net Promoter Score de 63 puntos. Uno quizás piensa, ok, tiene ese tipo de compañía de elite va a tener una puntuación muchísimo más alta. No, bueno, 63 puntos. Y en el caso de Tesla, por ejemplo, otra compañía nueva, tiene 80 puntos. Entonces, como para que tengan una pequeña comparación.
Este es el cuadrante mágico, los cuadrantes mágicos, acá para que vean cómo estamos liderando. A mí particularmente lo que me interesa es la visión, que es básicamente la visión tecnológica, hacia dónde va la compañía. El eje vertical es la habilidad de ejecución, es básicamente toda la maquinaria de marketing que tienes detrás para empujar tu mensaje. Bien, bueno, ahora entonces les vamos a contar rápidamente qué es esto de la experiencia de datos modernas. En un solo slide, esto es una presentación de 1 hora, pero les voy a contar cómo nosotros vemos que deben ser, en un solo slide, una plataforma de datos moderna. Y esto es lo que proponemos a nuestros clientes. Entonces, como punto de partida, todas las plataformas primero tienen que dar servicios de datos a cualquier tipo de aplicaciones, tanto las aplicaciones tradicionales Enterprise, una base de datos Oracle, un SAP, un SQL, un VMware, pero también a las nuevas aplicaciones, es decir, nuevas aplicaciones que hoy corren en memoria, es decir, que toda la información la tienen en memoria y permiten hacer scale out. Esto quiere decir que si yo necesito crecer en cuanto a capacidad y en cuanto a cómputo, voy a agregar un nodo adicional y mi performance y mis capacidades van a crecer de manera exactamente lineal. Eso es lo que se llama scale out y es la manera en la cual trabajan desde el punto de vista de arquitectura las nuevas aplicaciones. Lo otro que tienen que tener una plataforma de datos actualizada y moderna es servicios de datos. Los servicios de datos es lo que les va a permitir a ustedes, por ejemplo, sacar una copia remota, mover mi data a un cloud público, a un cloud de tercero, a un segundo sitio, sacar copias instantáneas para tener copias que sean crash consistentes o que te permitan tener puntos de recuperación. Imagínense, son un DBA, en lugar de hacer un query, hacen un insert en una base de datos, alteran toda esa base de datos, ¿qué hago? Me tengo que ir al backup. Bueno, lo que nosotros proponemos es, en lugar de ir a un respaldo, que es del día anterior, usa los snapshots. Entonces, esos son servicios de datos, que más adelante se los voy a mencionar en detalle. También lo que vemos es que hay diferentes formas de administrar y de consumir los datos. Eso quiere decir que no solamente voy a hacer uso de la plataforma desde mi consola, sino que también desde la consola de terceros. Entonces, estas plataformas modernas tienen que poder integrarse con diferentes plataformas para poder administrar desde esas plataformas. Es decir, que se integren a nivel APIs. Entonces, esto es un poco como nosotros vemos que tienen que ser los almacenamientos. En nuestro caso, esto es lo único que van a ver del producto, básicamente los nombres. Estas son las 3 plataformas de almacenamiento que tenemos. El foco de hoy va a ser esto, FlashArray y Cloud Block Store, que esto corre directamente en un cloud público para poder conectar una plataforma on-premise con mi data center público. Y todas estas bases o estos pilares dan servicio a las soluciones para modernizar la protección de datos o hacer analítica en tiempo real, algo que vemos que está creciendo muchísimo, pero muchísimo. De nuevo, el activo más importante de las compañías es la información. Las compañías, para mantenerse de manera competitiva y con una ventaja competitiva respecto de la competencia, es a través de inteligencia artificial, haciendo analítica de negocio. Entonces, esta es un área que todas las compañías tienen que tener una plataforma de datos para hacer analítica de negocios. Y otra característica que tienen que tener este tipo de soluciones es que tienen que acelerar las aplicaciones de misión crítica, que eso es parte de lo que entregan las plataformas de almacenamiento all flash. ¿Bien? Bueno, ahora nos metemos de lleno en el tema que nos convoca hoy y estos son los principales desafíos que vemos a la hora de armar un cloud privado, un cloud híbrido o un cloud público. Principalmente en un cloud privado lo que vemos es que las ofertas de almacenamiento tradicionales son tradicionales y no traen nada nuevo a la mesa, no traen servicios de datos innovadores y tampoco se integran con un cloud público para armar una nube híbrida. Y siguen con los modelos de consumo tradicionales, que son CAPEX, cuando vemos que lo que más buscan los clientes es un modelo de pago por uso. Entonces, esas son características que tiene que tener una arquitectura on-premise, dentro de tu data center. Después, cuando hablamos de nube híbrida, el desafío principal que vemos es la movilidad de datos. Y acá tienen básicamente 2 planos. El plano donde está la capa aplicativa, en formato contenedor o en formato máquina virtual, y el plano de la data. Entonces, mover datos de un data center on-premise a una nube pública generalmente era complicado y traía cierta complejidad porque eran diferentes herramientas, diferentes APIs, diferentes herramientas de administración. No había nada homogéneo. Entonces, ese es el principal desafío que hay. Y los cloud públicos generalmente no son muy
ricos en cuanto a funcionalidades, y las funcionalidades generalmente son on-off, y uno tiene poco control respecto de lo que puede hacer. Entonces, eso también es una complejidad que presenta. Lo que nosotros proponemos es repensar, rediseñar un cloud híbrido y lograr la agilidad de un cloud público, pero en un cloud on-premise. Esto quiere decir que yo puedo, por ejemplo, automatizar y orquestar todas las funcionalidades. Es decir, ¿para qué voy a hacer toda una secuencia de pasos de manera repetitiva cuando lo puedo automatizar y orquestar? ¿A qué me refiero con orquestar? En el sentido de, bueno, que con un solo comando o con un solo clic yo puedo crear una máquina virtual en tal contenedor que tenga tal política de protección, que se replique de tal manera, que funcione en esta red y diferentes características que le voy a agregar. Y también que tenga diferentes modelos de consumo, ¿no? As a service, que eso es un poco lo que trae el cloud. O sea, es decir, poder pagar por demanda o bajo demanda lo que yo voy a utilizar. Acá lo que tienen que entender es, ok, ¿cuándo me conviene ir a un modelo público, a un cloud híbrido? ¿O cuándo me conviene ir a un público? ¿O cuándo me conviene correrlo dentro de mi data center? Y para eso tengo que entender muchas cuestiones. Si quieren, al final de la presentación lo podemos conversar. Pero en líneas generales, lo que hay que entender es, si yo ya sé exactamente cuánto voy a consumir, quizás me convenga correrlo en mi data center. Si yo no sé exactamente cuántos requerimientos voy a necesitar, como por ejemplo un ambiente de testeo y desarrollo, eso sí me conviene correrlo en un cloud público. Hoy el modelo es hacerlo unificado. Entonces, lo que nosotros proponemos es simplificar esto bajo una sola consola de administración, entregar servicios de datos eficientes, como por ejemplo la compresión y la deduplicación. Nosotros tenemos el mejor algoritmo de deduplicación y compresión de la industria. Nosotros podemos lograr 5, 6, 7x solamente con compresión y deduplicación. Entonces, imagínense, pónganle un costo por tera a su plataforma de almacenamiento, multiplíquenlo por la cantidad de teras, eso es lo que están gastando en almacenamiento de manera anual, trianual, lo que sea. Bueno, ahora imagínense ese costo dividirlo por 5, o dividirlo por 6, o dividirlo por 7. Eso es parte de lo que queremos entregar. No solamente on-premise, sino también en el cloud público o armando un cloud híbrido. Y también el cloud público o el cloud lo queremos mejorar, o sea, reduciendo los costos, mejorando la parte económica, entregando los mismos niveles de servicio para las aplicaciones Tier 1. Las aplicaciones Tier 1 son las aplicaciones de misión crítica, es decir, aquellas aplicaciones que si se caen, la compañía deja de funcionar o la compañía deja de facturar dinero. Y entregar características enterprise, es decir, y también mantener un nivel de performance consistente y que sea previsible. Es decir, yo ya sé cuánto me va a entregar este tipo de plataforma. Entonces, esto es parte de lo que nosotros en Pure Storage proponemos a todos nuestros clientes. ¿Cuál es la solución o cuáles son las características que debe tener? Primero, la performance. Y lo que van a ver si investigan un poco nuestras plataformas y nuestras tecnologías es que somos los únicos que tenemos implementados NVMe de punta a punta, que es una forma de acceder al dispositivo de almacenamiento con un protocolo nuevo, no con protocolos que fueron diseñados, pensados en los discos mecánicos, es decir, con las compañías que nacieron en la época de los mainframe. Entonces, protocolos que estén diseñados para la media a la cual yo estoy accediendo. Entonces, esto genera muchísimo impacto. ¿Y de qué manera? Imagínense si un proceso de facturación o de consolidación de movimientos, algo que demore muchas horas, con este tipo de tecnologías lo van a bajar a minutos. Entonces eso genera un impacto en el negocio muy, pero muy grande. O en el sentido de que si están haciendo analítica de negocios y quieren, por ejemplo, les entregan un reporte de cómo les fue, que actualiza el costo de los productos que movieron o algo que en tiempo real actualiza las rutas de los camiones que hacen despachos a domicilio. Bueno, toda esa información la van a poder ver en tiempo real gracias a este tipo de tecnología. Después, la simplicidad de la administración, es decir, tener una única plataforma para administrar tanto mi data center on-premise como mi nube pública o mi nube híbrida, ¿okay? Ese es el foco de la presentación. Y también la simplicidad en el sentido de, yo por ejemplo podría desarrollar mis aplicaciones en un cloud público y después implementarlo o hacer el deploy en mi data center principal, on-premise. Entonces, a ese tipo de simplicidad nos referimos. Ok, bueno, y obviamente Cloud Everywhere, o sea, administrar desde cualquier dispositivo, cualquier
sistema, aplicación o plataforma de almacenamiento sin importar en dónde esté, teniendo modelos de bajo demanda o pay as you go. Eso es lo que proponemos. Y también tenemos un modelo que es una suscripción a la innovación. Es decir, estamos cansados de ver a los clientes sufrir, migrar datos constantemente porque tienen que, después de 3, 4 o 5 años, tirar toda la plataforma, comprar almacenamiento de nuevo, comprar las controladoras, comprar las licencias de nuevo y encima tener que migrar la data. Entonces, lo que proponemos en Pure Storage es básicamente una plataforma que sea future ready. Eso quiere decir que nuestros dispositivos están diseñados para un ciclo de vida de 10 años, lo cual nos permite, sin tener que detener la operación, hacer upgrades de código y de controladoras sin detener la operación para poder estar actualizados, sin tener que tirar todo y comprar todo de nuevo. Esto es parte de lo que nosotros ofrecemos. Bien, ¿cómo habilitamos, cómo diseñamos una nube híbrida? Y desde el punto de vista de arquitectura, lo que nosotros proponemos es básicamente portar el código de nuestra plataforma de datos para que corra en un cloud público, en este caso Amazon o Azure. Entonces, de esta manera armo un puente y armo una plataforma homogénea. Entonces, de esta manera, al tener la misma herramienta, las mismas APIs, el mismo management, yo puedo habilitar nuevos casos de uso. Si yo conecto mi cloud privado con un cloud público, significa, ok, o sea, tengo un puente de conectividad homogéneo entre estos dos clouds, significa que puedo hacer las cosas de manera diferente, ¿ok? Lo que ven acá en términos de nombres de producto, que no los quiero marear con esto, Purity es el sistema operativo, Pure as a Service es un modelo de consumo, as a Service, del storage, y Pure One es nuestro Cloud Management System que se encarga de hacer monitoreo, reporte, que está basado en un engine de inteligencia artificial. Entonces, básicamente lo que hacemos es portar el código de nuestras plataformas de almacenamiento a un cloud público, y esa solución se llama Cloud Block Store. Independientemente del nombre del producto, lo que tienen que saber es el mismo sistema operativo que corre dentro, por ejemplo, de Amazon, utilizando el ambiente de cómputo de Amazon, S2, Elastic Cloud Compute. Entonces, lo que hacemos es emular la arquitectura física de una plataforma de almacenamiento, pero corre dentro de Amazon Web Services, al cual le conectamos diferentes dispositivos de almacenamiento para entregar el mismo nivel de servicio que una plataforma física on-premise. Lo más bello e interesante o sofisticado de todo esto es que es el mismo código y portamos todos los servicios de datos que los service providers de cloud público son muy limitados o no son eficientes. Bueno, toda esa eficiencia la aportamos al cloud público. ¿Esto qué quiere decir? Snapshots, réplicas remotas, armar dos cloud activo-activo para no tener que hacer failover en el caso de que ocurra algún tipo de falla. Y a mí particularmente lo que más me interesa es los algoritmos de reducción de datos. Piensen que Amazon les va a cobrar por cuántos recursos de cómputo están utilizando y por cuánto almacenamiento están utilizando. Entonces, imagínense que ahora de repente su plataforma de almacenamiento que corre en Amazon puede reducir esa información en 5, 6 o 7 veces. Entonces, eso genera obviamente una eficiencia de costos realmente alta. Entonces, esto es lo que nosotros proponemos desde el punto de vista de arquitectura. Ahora vamos a ver un poco más en detalle los casos de uso. Entonces, este es el único slide del producto, Cloud Block Store, que está homologado para Amazon Web Services y para Azure de Microsoft. Y es nuestro software virtual que corre en Amazon o en Azure, que permite traer características Enterprise a las aplicaciones más importantes de una compañía, que corre de manera nativa en el cloud. Entonces nos va a entregar diferentes características de alta disponibilidad, o sea, todos los componentes son redundantes. Le va a entregar también características de eficiencia para poder reducir la cantidad de recursos que yo voy a utilizar. Me permite ahora la movilidad híbrida, es decir, yo puedo mover de acuerdo a diferentes características que mi negocio necesite, mi carga de trabajo de on-premise a un cloud público o de cloud público a on-premise. ¿Qué va a gatillar esto? Va a ser los recursos disponibles. Imagínense, llega a fin de año, la facturación, sos un retailer, no sé, Falabella, para hacer publicidad gratuita. Llega a fin de año, el Día de la Madre, Navidad, no sé, Reyes.
voy a tener un pic de carga de trabajo, entonces digo, bueno, ok, puedo mover algunas aplicaciones que no son de misión crítica a un cloud público y dejo todos mis recursos en mi data center para correr mis aplicaciones de misión crítica o las más importantes en este momento. Una vez que baje ese pic, traigo de nuevo las aplicaciones. O me llevo las aplicaciones de misión crítica a un cloud público para tener más recursos. Ahí es un universo de posibilidades. Y obviamente la automatización a través de APIs. Esto es algo en lo cual la compañía invierte mucho. Nos integramos con un ecosistema de aplicaciones realmente grande para que esas aplicaciones puedan entender, ver qué es lo que están consumiendo de la plataforma y administrarlo desde la plataforma. Otra forma de poder, o otro caso de uso, es la de poder hacer disaster recovery en un cloud público. Entonces, tenemos tecnología ya embebida de manera nativa en nuestra plataforma de datos que permite sacar un snapshot. Un snapshot es una foto, es una representación lógica de cómo estaba la data en ese momento. Entonces, imagínense el caso que les contaba antes. Ocurre una corrupción de datos, un ransomware, desencriptan la data. Ustedes pueden recuperar del snapshot. Es un punto de recuperación. Es como que yo en este momento se rompa mi laptop y digo, bueno, ok, ¿de dónde recupero la data? Bueno, de un snapshot que saqué hace 5 minutos, 15 minutos, media hora, una hora. Son puntos de recuperación. Entonces, estos puntos de recuperación, lo que yo puedo hacer es portarlos o hacer un offload de estos snapshots a un cloud público. Entonces, ahí lo que hago es mi plataforma de administración, que es parte de lo que les voy a mostrar hoy. Mi plataforma de administración permite esos snapshots, llevármelo a un bucket de Amazon, por ejemplo, y ahí guardo esa información. El día que tenga que hacer una recuperación de esa información, le apunto ese snapshot y empiezo a bajar la información del cloud público a mi data center. Ese es el caso de uso principal. También puede servir para migración y demás, pero principalmente es disaster recovery. Otro punto importante es, obviamente, la automatización. Siempre apuntamos a administrar de manera eficiente, consumir los recursos de manera más eficientemente posible, es decir, hacer más con menos en el menor tiempo posible. Entonces, es un foco muy, pero muy importante y todo lo administramos a través de Pure1. Pure1 es la plataforma que nos permite monitorear esto independientemente de donde esté uno, independientemente si es on-premise o off-premise. Eso da exactamente lo mismo. Y obviamente, para que esta automatización y orquestación sea perfecta, transparente o que no tenga ningún tipo de latencia, obviamente las APIs son importantes o los plugins para que diferentes aplicaciones, como por ejemplo un el hipervisor de VMware, Hyper-V de Microsoft, o aplicaciones de orquestación como Kubernetes, por ejemplo, o aplicaciones de ambientes de containers como Docker, quizás lo más conocido, puedan hablar y entenderse a nivel nativo, sin tantas capas entre medio, a nivel nativo con lo que hay abajo. ¿Okay? Para entender físicamente qué hay abajo y lógicamente qué hay arriba en términos de capas. Otro caso muy, pero muy importante es, obviamente hacer los respaldos. Es decir, ok, en lugar de usar un dispositivo de cinta que está basado imagínense que es como un VHS, es un cartucho que tiene cintas, que es muy propenso al desgaste o al deterioro de esa media electromagnética. Entonces, lo que nosotros proponemos es básicamente llevarnos esa información al cloud público y en el caso, ya sea por una réplica remota, sincrónica o asincrónica, generalmente lo hacemos de manera sincrónica, ahora les voy a explicar por qué, pero el caso de uso es muevo la data, me llevo un snapshot con toda su metadata a un public cloud y en el caso de que tenga que hacer alguna recuperación, puedo hacerlo no solamente on-premise dentro de mi propio data center, sino que también lo puedo recuperar en el cloud público. Es decir, yo puedo tomar esa información y levantar máquinas virtuales dentro de un Amazon Web Services o dentro de un Azure. Entonces, en el caso de que no quiera bajar la data a mi data center, puedo hacer esa recuperación dentro de máquinas virtuales de S2 de Amazon en este caso. Y si se fijan aquí, lo que pueden ver es que esta réplica es asincrónica. Y básicamente lo hacemos de manera asincrónica por una cuestión por cómo funciona la réplica sincrónica respecto de la réplica sincrónica. La réplica asincrónica es la aplicación escribe en el almacenamiento,
devuelvo el OK, ya escribí a la aplicación y todo sigue funcionando. Si yo lo replico de manera sincrónica, significa que la aplicación tiene que escribir en el sitio A, replicarlo en el sitio B, el sitio B me tiene que decir, OK, ya escribí, me tiene que mandar un paquetito para avisarme que ya lo hizo, y recién ahí le doy el OK a la aplicación. Entonces, toda esa ida y vuelta es latencia que yo estoy insertando por cada escritura que yo realizo en el storage. Entonces, como esto es respaldo, no hace falta que para yo darle el OK a la aplicación lo mueva al otro sitio, salvo que sea una aplicación de misión crítica, ¿okay? Pero si no, generalmente lo hacemos de manera sincrónica. El asincrónico es, escribo, le doy el OK a la aplicación y después, cuando yo quiera, 30 segundos, 5 minutos, el tiempo que sea, lo muevo al otro data center. Bueno, Disaster Recovery Cloud. Y el otro caso de uso importante es la alta disponibilidad dentro del data center, ¿ok? Generalmente cuando se habla de disaster recovery, es decir, yo me voy a recuperar ante un desastre. ¿Okay? ¿Qué tipo de desastre? Se cae todo mi data center, no tengo energía en el data center, tengo alguna manifestación y el staff no puede acceder al data center, o sea, falla ya o un terremoto, una inundación. Entonces, ante ese tipo de escenarios, donde yo necesito el máximo nivel de protección de datos, que es lo que busca generalmente el sector financiero o empresas que corren aplicaciones de misión crítica donde no pueden parar su operación ni siquiera un segundo. Imagínense, son una compañía, están en Shanghái y ustedes tradean acciones en la bolsa de Nueva York. Entonces, cuanto más rápido sepan ustedes qué pasó en la bolsa de otra geografía, van a tener una ventaja competitiva respecto del resto. Entonces, acá es donde los nanosegundos y los microsegundos son valiosísimos. Entonces, con el failover pasa lo mismo. O sea, si yo demoro minutos u horas en restablecer mi operación en otro data center, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo mucho dinero. Imagínense que son una compañía que está, un retailer de nuevo, y se les cae su sitio web. Ok, si no compro en Falabella, de nuevo sigo con la publicidad gratuita, me voy a Ripley. Si no puedo comprar en Ripley, me voy a París. Y si no voy a París, me voy a otro. Entonces, eso tiene un efecto muy grande en el sentimiento del usuario respecto de esa marca, de esa compañía, y ni hablar de la parte económica. Entonces, lo que hacemos es transformamos dos data centers en activo-activo. Es decir, mis dos sitios están procesando, leyendo y escribiendo al mismo tiempo, pero están distribuidos en dos lugares diferentes. Entonces, si un sitio se cae, el otro continúa operando como si nada hubiera ocurrido. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos Active Cluster y lo podemos correr dentro del mismo cloud público o en dos dominios diferentes del mismo cloud público. Entonces, este es el máximo grado de protección. Es lo que llamamos RPO y RTO igual a 0. El RTO es el Recovery Time Objective, es decir, ocurre una falla. ¿Cuánto tiempo demoro en reconstruir esa información? Generalmente son minutos, una hora, varios segundos. Y el otro punto es el Recovery Point Objective, es decir, ocurre una falla, pierdo datos. ¿De dónde recupero la información? Si me voy al respaldo del día anterior, todo lo que ocurrió durante el día lo pierdo. Y eso es información valiosísima. Imagínense un banco que pierda pierda registro de todas las transacciones bancarias que se hicieron. Tengo 5 millones de pesos en mi cuenta bancaria, hago una transferencia de 2 millones de pesos a un colega, el banco pierde la información y se pierde esa transacción que yo hice. Imagínense el impacto que puede llegar a tener. Entonces, para ese tipo de escenarios usamos este tipo de tecnología que es Cloud Native y puede correr en un cloud público. ¿Qué más? Otro caso de uso, de nuevo, Disaster Recovery a un cloud, un poquitito más en detalle. Acá lo que hago es, de manera transparente, tomo un snapshot de un volumen lógico productivo, es instantáneo, no tiene costo, no degrada la performance por cómo trabaja nuestra tecnología. Y ese snapshot lo porto, lo muevo de manera eficiente con compresión a través del enlace a un bucket de Amazon 3. ¿Okay? Entonces ahí guardo la data y la metadata para que en el día que ocurra algo yo pueda tener un punto de recuperación que sea consistente.
¿ok? Y puedo enviar diferentes snapshots. De manera, por ejemplo, es muy común que se defina una política de sacar un snapshot cada 1 hora. Entonces ahí mi granularidad de recuperación es de 1 hora hacia atrás. Entonces la pregunta que queremos que se hagan es, ¿están dispuestos ustedes a perder la última hora de información? ¿Su negocio lo permite? Contablemente, económicamente, ¿qué impacto les genera? ¿Qué pasaría si son 30 minutos en lugar de 1 hora, o 5 minutos, o 0? Entonces, esas son las preguntas que queremos que se hagan. Otro caso de uso es la migración de datos. Es decir, ok, bueno, yo quiero mover mi aplicación, la data de mi aplicación a un cloud público. Perfecto, bueno, puedo sacar un snapshot y el dispositivo de almacenamiento de manera automática se lleva la información no solamente por backup, sino también para migrar la data. Y obviamente la recuperación la puedo hacer no solamente dentro del cloud público, sino también en mi arquitectura on-premise, o sea, dentro de mi data center. Otro caso de uso que también vemos mucho es el de crear un ambiente de testeo y desarrollo en un cloud público. Y esto se debe básicamente porque, imagínense, están usando una base de datos, van a probar una versión nueva o la aplicación de desarrollo propio de ustedes que necesita tantos recursos para correr, están desarrollando la versión nueva y necesitan probar la versión nueva con la data productiva. Entonces, ¿qué hace? Hacen una copia exacta de la información, duplican la información, van a hablar con la gente de desarrollo de código y les dicen, bueno, necesito 96 cores, necesito tanto ancho de banda de red y necesito 80 terabytes de datos para poder correr esta nueva aplicación. ¿Ok? O sea, de repente sus requerimientos de infraestructura se duplicaron o son un tercio más, un 25 más, un 30% más porque están probando una versión nueva. Y dentro de una semana van a necesitar más y van a tener que aplicar todas las modificaciones de la data productiva a esta data que quedó obsoleta. Entonces, eso generalmente consume muchos recursos y nunca se sabe exactamente cuánto voy a necesitar. Entonces, el cloud público es un excelente lugar para correr ambientes de testeo y desarrollo. Porque en ese sentido yo voy a pagar de acuerdo a lo que consuma. O sea, de acuerdo a lo que yo necesite es lo que voy a pagar. Una vez que ese ambiente no lo necesito más, bajo esas modificaciones a on-premise, terminé de desarrollar mi aplicación, puedo hacer refresh periódicos y bajar esa aplicación que desarrolle en el cloud público, me muevo la data, binario, sistema operativo y la data de nuevo a mi data center productivo para yo, principal o on-premise, no productivo, y hacer el deploy de mi nueva aplicación, del nuevo release de la aplicación que yo lancé. Entonces, ese es un excelente caso de uso. Bueno, acá me faltó la animación. De nuevo, replicación asincrónica, porque no tiene sentido hacerlo de manera asincrónica, porque es una manera de penalizar las aplicaciones. Entonces, lo interesante de esto es que la copia es muy rápida, la creación del snapshot es básicamente instantáneo y después el tiempo de demora de réplica al otro sitio es lo que demore en transmitir. Cuanto más ancho sea el ancho de banda, o más ancho. Cuanto más ancho de banda yo tenga, más rápido voy a transmitir o voy a copiar la información al segundo sitio, que en este caso es un cloud público. Bien. Bueno, esto es lo que les contaba respecto de desarrollar mi aplicación en un cloud público. Y acá lo que hay que entender es, las aplicaciones Enterprise tradicionales no fueron diseñadas pensando en un cloud público, básicamente. O sea, jamás pensaron que ahora voy a tener una unidad granular mucho más pequeñita para optimizar el uso de recursos como un contenedor. Entonces, generalmente las aplicaciones que usan contenedores son aplicaciones web o de escalabilidad web, pero también me puedo hacer esto. O sea, mi plataforma de almacenamiento tiene un orquestador que me permite mantener consistencia en los contenedores. El tema con los contenedores es que los creo rápido y los mato también rápido. Bueno, ¿qué pasa con la data? ¿Es consistente? ¿No es consistente? ¿Cómo mantengo la persistencia y la conectividad entre contenedor y data? Entonces, todo esto lo manejamos con un orquestador, no solamente on-premise, sino también en el cloud público, y lo puedo hacer de manera bidireccional. Migración de máquinas virtuales es obviamente otro caso de uso. En este caso, con VMware, que es el hipervisor más utilizado.
les diría que el entre el 70 y el 80% de la base instalada a nivel global virtualizan con VMware. La tecnología que lanzaron hace hace varios años, pero recién ahora se está empezando a implementar con más rapidez, con más ritmo, que son los vVols, que antes eran LUNs o volúmenes físicos que no estaban virtualizados para mantener la mejor performance, que tenían muchísimas limitaciones. Bueno, la versión 2.0 de ese tipo de volúmenes son los virtual volumes, o sea, son volúmenes completamente virtualizados, desacoplados del hardware, que me permiten tener una portabilidad muchísimo más nativa, más rápida, más ágil, sin tanta administración. Entonces, mover vVols de mi plataforma de datos FlashArray, en este caso, en mi data center, a la versión cloud, que se llama Cloud Block Store, es muchísimo más rápido y muchísimo más transparente. Y el último caso de uso que ya les mencioné un poco es la posibilidad de armar dos data centers, en este caso en un cloud público, activo-activo. Entonces, en este escenario, lo que hago es, imagínense un clúster. Un clúster son dos servidores que operan como uno solo, es decir, comparten el 100% de los recursos, y todo lo que hace el nodo A se ve inmediatamente actualizado en el nodo B y viceversa. Entonces, si se cae un nodo, el otro nodo ya tiene acceso a la misma información, sabe exactamente lo que pasó, corre exactamente el mismo código de software. Entonces, si yo pierdo un nodo, no pasa absolutamente nada. Toda la operación se mantiene igual. Bueno, imagínense lo mismo, pero a nivel storage. Es decir, tengo un almacenamiento que ahora de repente lo estiro y lo pongo en dos data centers diferentes. Bueno, esa funcionalidad que antes la corríamos entre data centers físicos dentro de una distancia limitada, por una cuestión de latencias entre la ida y la vuelta, bueno, hoy yo puedo hacer esto dentro de un cloud público. Entonces, eso significa que puedo portar una aplicación de misión crítica que necesite los niveles más altos de protección a un cloud público. Entonces, fíjense cómo se fusionó el modelo de cómo llevar adelante TI. Antes era, todo en mi data center, ahora se va todo a un cloud público. La respuesta es no. La forma correcta de correr TI es la manera híbrida, y el siguiente paso es multicloud. No solamente dos, sino aplicaciones que yo desarrollé en .NET o dentro del framework de desarrollo de Microsoft, y quizás sea más óptimo correrlo en un cloud de Azure, por ejemplo, o mi SAP HANA en el cloud de SAP, o otras aplicaciones en el Rackspace y otras en Azure. Entonces, el mundo se está poniendo multicloud, además de on-premise. ¿Ok? Bien. No sé si hubo alguna pregunta. Creo que no. Y ahora nos vamos a la demo. Bien. Bueno, esto es un ambiente virtual que está corriendo en Estados Unidos para nosotros poder armar laboratorios, hacer demos como lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, acá lo que van a ver es la consola de administración del FlashArray 1. Déjenme darles un poquito más de... Ahí está. Entonces, ok, me voy a loguear a la plataforma de administración de un almacenamiento, FlashArray, y también me voy a ir al otro almacenamiento, FlashArray, para poder hacer una réplica. ¿Ok? Imagínense, perdón, previo a esto, déjenme mostrarles rápidamente con qué ambiente estamos, que es esto. Acá yo tengo FlashArray, que es nuestra plataforma de almacenamiento, al cual se conecta un Windows a través de iSCSI, un Linux a través de iSCSI, y tengo dos hosts SX en clúster que acceden tanto al FlashArray 2 como al FlashArray 1. iSCSI es un protocolo de comunicación. Es básicamente encapsular comandos SCSI que fueron diseñados en 1978, encapsulados en un paquetito que se llama SCSI a través de una media de transmisión que es Ethernet, ¿ok? O IP. Entonces es una forma de acceder a bloques. Lo que antes se hacía por Fiber Channel, ahora se hace por Ethernet, usando un protocolo que también está diseñado para bloques. Así que ese es el ambiente. ¿Qué pasó? A ver. Ahí está, bien. Demoraba en refrescar. Entonces, me voy a ir a la
consola de administración de mi primer almacenamiento. ¿Ok? Acá, fíjense, el dashboard es súper sencillo. No hay algunos clientes que se espantan porque de repente lo que proponemos es dejar atrás 30 años de arquitectura legacy, de plataformas que fueron diseñadas para mainframe, que siguen persistiendo hoy. Entonces, yo acá rápidamente puedo ver cuánta capacidad estoy utilizando. Este es un laboratorio al cual yo le podría haber puesto data productiva, pero bueno, no lo hice. Entonces, acá yo ya puedo ver qué porcentaje estoy utilizando, qué reducción de datos estoy logrando, en este caso 3.8 a 1, solamente compresión y de duplicación, y cuánta capacidad estoy utilizando del total que tengo. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, primero le voy a generar carga de trabajo al equipo. Lo voy a simular a través de una aplicación que se llama IO Meter, carga de trabajo. Es decir, voy a simular, una base de datos que genera bloques de 16K, 75% lectura y 25% de escritura. Eso es algo medianamente estándar. Y simulo de manera sintética esa carga de trabajo. Entonces, si yo me voy al dashboard, fíjense que ya automáticamente mi gráfico de performance empieza a verse afectado. ¿Okay? Entonces, si yo voy a una línea, a un punto específico, puedo ver que, bueno, la latencia de lectura fue de, bueno, ahí va. Vamos a hacerlo directamente desde acá. Esto tiene más detalle. Por ejemplo, acá tuve un pic y, bueno, genial. Mi ambiente expiró. A ver si sigue andando. No. Bueno, mientras yo levanto esto de nuevo, lo que les propongo es si alguien tiene alguna pregunta, mientras yo disparo esto, que me va a llevar 2 minutos. Si alguien tiene una pregunta, este es el momento para hacerla. Perfecto. Estamos aquí pendientes de las preguntas. Vale. Mientras que tú te pones ahí a... Siempre pasan las demos. A Houston, sí, claro, como debe ser. Tal cual. Lo bueno es que tiene solución. Mira, aquí nos está preguntando Romina sobre si se puede automatizar Private Storage para que al momento de crear una instancia nueva en AWS se genere un backup de esta. Sí, totalmente. Eso se puede automatizar. Ahí tenés que hacer un poquito de scripting porque ahí lo que hay que conectar es que cuando tú levantes una instancia de una máquina virtual en Amazon Web Services o en S2, eso genere, por ejemplo, ciertos snapshots. Pero eso se puede automatizar, sí, definitivamente. Lo haces una vez, lo dejas ya definido y te queda para siempre. Eso es bien rápido. Ya casi estoy con esto. ¿Alguna otra pregunta? A ver si las puedo ver, no. Con Azure me preguntaban, supongo que la misma forma, entiendo, ¿no? También con scripting. Sí. Hay algunas cosas que se hacen automáticamente que lo puedes hacer con un par de clics y otras que necesitas correr un pequeño, agregarle un pequeño script a todo el flow de procesos que va a ejecutar. No me salía la palabra. Perfecto. Bueno, ya casi estoy. Y volvimos al laboratorio. Bueno. Tenemos tiempo, nos quedan 9 minutos, así que estamos bien. Sí, no te preocupes por el tiempo, lo que necesites. Vale, bueno, acá estoy logueándome de nuevo a la consola de un storage y voy a disparar la otra en paralelo. Bien, y aquí estamos. Bueno, mientras la otra levanta, les voy contando. Entonces, le voy a generar carga de trabajo de nuevo con esta aplicación que se llama IO Meter. Local, vamos a cambiarle el patrón para exigir un poquito más al laboratorio.
vamos a poner bloques reales de 32K y vamos a poner 50 y 50. O sea, 50% lectura y 50% escritura. Lo que más le duele a un storage es escribir, porque tiene que hacer más tareas, ¿ok? Entonces, de nuevo, acá estamos viendo cómo le pega, ¿bien? Entonces, acá yo puedo ver exactamente, bueno, la latencia de lectura, 0,16 milisegundos. Cuánto demora en escribir, 0,66 milisegundos. En el caso de que yo estuviera haciendo una réplica a un cloud público o una réplica sincrónica a otro almacenamiento, donde dice mirror write latency, ahí va a aparecer una latencia. En este caso, como no hay nada, no la agrega. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a conectar los dos almacenamientos. Imagínense, no tengo el ambiente virtual con Amazon Web Services, pero el procedimiento es exactamente igual. Entonces, imagínense que esta es la consola de Cloud Block Store, que es exactamente la misma, que está corriendo en un Amazon Web Services, por ejemplo, y esta es la consola de mi plataforma que está dentro de mi propio data center. ¿Okay? Entonces, supongamos que yo quiero armar un escenario de réplica. Es decir, bueno, quiero tener una copia asincrónica en el segundo data center. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer que se vean. Tengo que generar una clave privada, y lo hago esto una sola vez. Copio la clave del almacenamiento 2, me voy al almacenamiento 1, voy a la parte de storage, y lo que quiero armar es un grupo de protección. Un grupo de protección es una entidad lógica en donde yo voy a poner qué servidores, qué volúmenes lógicos replican a qué otro lugar y con qué esquema de protección. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer acá es agregar un almacenamiento. No, perdón, ya no es. Perdón. Replication. No. Protection Group, acá. Vamos. Voy a crear un grupo de protección, ¿ok? Lo vamos a llamar. No sé. Producción SQL. Y a este grupo de protección le voy a agregar un volumen lógico que voy a crear. Vamos a poner SQL site A. Y le voy a dar 2 teras de almacenamiento. Puedo limitar el ancho de banda si quiero, pero en este caso no lo vamos a limitar. ¿Okay? Y este volumen lógico se lo voy a dar a un host. No, perdón, primero voy a crear el grupo de protección. ¿Okay? Acá está el grupo de protección. Voy a entrar al grupo de protección y lo que le voy a definir es el target, es decir, a quién le voy a apuntar para hacer esta protección. ¿Okay? Entonces le voy a agregar un target que no me aparece porque no agregué el storage primero. Un segundo. No, acá no es. Esta es la réplica de los snapshots. Un segundo. Acá, no, targets. Bueno, puede fallar. Les voy a explicar primero rápido cómo sacar un snapshot mientras resuelvo esto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el volumen lógico o la LUN que acabo de crear. Todavía no le conecté un host. Si quiero le puedo decir, ok, conectalo a el servidor Windows, por ejemplo. Yo ya acá lo tengo mapeado, ya tengo las placas HBA metidas ahí adentro. Entonces, cuando le mapeo esta LUN, si yo me voy a la consola del Windows automáticamente va a hacer un rescan de todos los bases y de todos los puertos y va a encontrar este volumen lógico, después lo va a particionar y va a meter data productiva de una aplicación. A este volumen lógico, yo lo que puedo hacer es agregarlo dentro de
un grupo de protección, donde yo ahí voy a definir una política. Por ejemplo, a este grupo de protección le agrego este snapshot, este volumen lógico. Ahora me voy a ir al grupo de protección, que es esta entidad lógica, y le voy a agregar, le voy a sacar, perdón, acá le voy a agregar una política de protección. No, perdón. Bien, y acá ya definí el grupo de protección y ahora me quiero ir al grupo de protección y acá defino el schedule, ¿ok? Entonces, ¿qué hice? Creé un grupo de protección, que es donde voy a definir la política de protección, ¿ok? ¿Y qué miembro tengo aquí adentro? Este volumen lógico que yo ya creé. Entonces le voy a decir, lo voy a habilitar primero, ¿ok? Y le voy a decir que me saque un snapshot cada 30 minutos, por ejemplo. Y que lo guarde estos snapshots por, vamos a poner, 5 días, que son los 5 días laborables de la semana. Esto quiere decir que yo en 24 horas voy a sacar 48 snapshots, o sea, tengo 48 puntos de recuperación. Acá voy a agregar el target, que ¿por qué no me aparece? Bueno, algo me estoy equivocando, pero bueno. El esquema de protección de los snapshots ya lo definí acá, en el snapshot schedule. Y en la réplica, acá yo también puedo definir cada cuánto quiero que replique. Por ejemplo, generalmente cuando lo hacemos de manera sincrónica lo ponemos cada 5 minutos. Entonces el sitio B va a estar 5 minutos por detrás del sitio A. Acá yo ya defino la política y me falta agregar el otro target que no sé por qué. Acá en Array, a ver. Ya sé dónde estaba el error. Acá en Connected Arrays. Acá le voy a conectar el otro arreglo. ¿Ok? Entonces lo que le voy a poner acá es la clave. La clave que generé antes. Me voy a ir al almacenamiento, el target, el del segundo sitio. Voy a ver cuál es su IP de administración para que se puedan ver, que es esta. Y vuelvo a la consola del sitio 1 o del almacenamiento 1 y le pego la dirección IP. Entonces ya lo puede ver y tiene la clave con la cual el otro sitio lo va a aceptar para que sea un target de replicación. ¿Okay? Entonces, acá yo ya tengo el otro arreglo conectado. Esto podría ser un bucket de Amazon Web Services, por ejemplo, que eso aparecería acá, en Offload Targets. ¿Okay? Entonces, yo acá agrego el bucket, pongo mis credenciales de Amazon Web Services y ahí accedo a los buckets que yo tengo disponibles para usar para replicar. Entonces, me voy de nuevo al grupo de protección y ahora sí, al grupo de protección de SQL, donde tengo el volumen lógico de SQL del sitio A, le voy a agregar el target, que era lo que no podía hacer antes. Y ahora sí me aparece el flash array. Entonces lo agrego, le estoy diciendo, ok, reexplicar este volumen lógico que está dentro de este grupo de protección a este almacenamiento. Y le voy a activar la política. Está habilitada cada 5 minutos. Acá puedo poner excepciones. No repliques durante tal ventana de horario porque necesito liberar o recuperar ese ancho de banda para otro tipo de aplicación. Y puedo retener también los snapshots por una cantidad de tiempo. Hago save y ya está. ¿Okay? Entonces yo me voy al sitio secundario. Almacenamiento. Acá como no tiene carga de trabajo todavía, yo si fuera a Replication, acá yo vería la carga de trabajo que está generando esa réplica. O sea, cuánto ancho de banda estoy consumiendo del arreglo en total. Y si voy a Protection Groups,
Acá veo, bueno, si yo tuviera más protection groups, tendría una lista de grupos de protección y lo que veo es el grupo de protección que generé del otro lado. Entonces, como no tiene carga de trabajo, fíjese que está planchado en cero, o sea, no está recibiendo absolutamente nada. Bien, y entonces, ¿qué pasa? El grupo de protección ya, fíjense que automáticamente apareció, acá lo tengo en 1, antes estaba en 0. El array que tengo conectado es el flash array 1, tipo de replicación asincrónica y el tipo de código. Acá throttle significa que yo no estoy limitando el ancho de banda, le di full bandwidth. Usá lo que tengas que utilizar. Y dentro de volúmenes, fíjense que ya tengo acá el primer snapshot del volumen de producción. Entonces, están sacando este minuto que me demoré en encontrar la réplica, pero yo ya de esta manera lo que hice es hacer un offload o un disaster recovery de mi data productiva a un sitio secundario. O sea, es tan sencillo como eso. Entonces yo rápidamente puedo, desde la plataforma de almacenamiento, en el plano de datos, mover la data de un sitio a otro. Son 10 clics. Entonces, esta es la consola. Para que tengan una idea, es bien sencilla, como pueden ver acá. En la solapa, acá esto es para monitorear, básicamente. En la parte de storage es para, ¿qué tengo aquí administrado? ¿O qué puedo administrar? Este es el nombre del arreglo. Tengo 4 servidores conectados, un host group. El host group es la entidad lógica a la cual yo uso para conectar el servidor con la máquina, con la LUN. Entonces, una vez que los presento y los pongo ahí adentro, el sistema operativo ya lo ve. No tengo ningún volumen creado, pero tengo un snapshot. Y, bueno, un grupo de protección. Acá puedo ver los hosts. Acá obviamente puedo ver los volúmenes. Por ejemplo, yo si me voy acá al servidor SX01, puedo ver qué volúmenes tiene conectados. Como no tiene conectado ninguno, le puedo agregar un volumen. Por ejemplo, acá no tengo ninguno, pero vamos a crear uno rápidamente. Vamos a crear, vamos a poner, no sé, SAP dev. Le vamos a dar 1 tera. Con esto ya termino. 1 tera y no le voy a limitar el ancho de banda. Entonces ya instantáneamente este volumen ya está creado y lo puedo montar tanto del volumen al host o del host al volumen. Lo voy a hacer desde el host. Okay, el SX está creado. Voy a volúmenes conectados. Connect. Y acá ya veo el volumen. Una vez que lo presento y hago connect, instantáneamente ya lo va a ver el servidor ESX. Y acá ya puedo ver, por ejemplo, qué puerto, esto como está conectado por iSCSI, la dirección se llama IQN y es de este estilo, es alfanumérico. Es una dirección bastante larga. Así que bueno, esto era lo que les queríamos mostrar, cómo rápidamente yo puedo conectar mi almacenamiento con otro que puede estar corriendo en un cloud público, pero es exactamente la misma metodología y no cambian absolutamente nada. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta adicional, acá estamos. Perfecto, súper interesante, Raúl, y muchas gracias por la demo. Ha estado súper interesante. ¿Teníamos alguna preguntita adicional? Nos estaba preguntando Felipe sobre los DRP entre una nube pública y privada. ¿Son transparentes en tiempo real? No, ahí no es transparente porque tenés latencia de por medio. Para nosotros hacerlo de manera transparente y sin tiempo de failover, tiene que ser cloud privado con cloud privado o cloud público con cloud público, ¿okay? Porque están dentro del mismo ámbito. Entonces, para nosotros hacerlo de manera transparente y automática y sin demora, yo necesito que esos sitios no estén a una distancia mayor a una distancia metropolitana. O lo podemos mirar desde el punto de vista de latencia. La distancia entre sitio A y sitio B on-premise no puede estar a más de 11 milisegundos de latencia, de round trip. Eso quiere decir que cuánto yo demoro a transmitir a través de una fibra oscura o a través de un cable de cobre, cuánto demora un paquete en ir al A, al B, volver al A. Toda esta latencia no puede superar los 11 milisegundos, básicamente porque si no, las aplicaciones van a decir, ok, quiero escribir, te mando el comando para escribir y tú te demoras tanto porque tienes que ir al otro sitio para dejar una copia allá y después volver,
que demoran tanto que las aplicaciones dan un timeout error. Entonces, por eso está limitado por una cuestión de arquitectura a 11 milisegundos. Si yo te pongo este tipo de arquitectura entre on-premise y un cloud híbrido, ese ida y vuelta va a ser mucho más lento, entonces tu aplicación va a dar un timeout error. Entonces, por eso lo limitamos a on-premise y on-premise. Dentro de un cloud público, con cloud público, eso sí lo puedes hacer, eso está permitido. La opción para hacer disaster recovery entre un data center on-premise y un cloud público es replicar de manera asincrónica. Entonces, ahí vas a tener que jugar con cuánto tiempo por detrás quieres que estés tu cloud público respecto de tu almacenamiento on-premise. Entonces, generalmente son 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, más o menos en esa banda. Pero bueno, vas a perder datos. Si te cae todo tu sitio principal y quieres continuar la operación en el cloud público, lo puedes hacer, pero el cloud público va a estar 5 minutos, 30 segundos por detrás respecto de la información. Entonces, eso a veces puede acarrear problemas. Perfecto, creo que ha quedado bastante claro. Bueno, aprovechamos también para comentar que si queréis una reunión más en concreto y analizar un poquito todas las casuísticas, casos de uso que os encontráis diariamente en vuestras organizaciones, contar con nosotros, contar con el equipo comercial de Avalora y también con el equipo de Pure Storage. Así que nos ponemos a vuestra disposición. Y no sé si hay alguna pregunta más o ya damos por finalizada la presentación de hoy. Creo que ya saciaron sus preguntas y sus curiosidades, así que nada, te agradezco un montón, Raúl, la presencia y bueno, sobre todo que estamos dando estos primeros pasos con vosotros, es especialmente importante, ¿no? Así que seguramente te pediremos también a futuro que nos puedas acompañar para alguna reunión con clientes y también para alguna otra presentación. Por supuesto, allí estaremos. Gracias a ustedes, a vos, a todo el equipo de Avalora, a Carlos, por invitarme. Y bueno, lo repetiremos cuando haga falta y a todos los asistentes, acá estamos para ayudarlos y los siguientes pasos que yo me olvidé de ponerlo acá es, tenemos diferentes herramientas para hacer assessment o consultorías o demos o POCs para poder entender cómo podemos ayudarlos en términos de correr sus aplicaciones de misión crítica de una manera más inteligente y más efectiva, consumiendo la menor cantidad de recursos. Así que esa es la invitación. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Cuídense, adiós.